Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestras sesiones en la Logia Blavatsky. Continuamos con nuestras sesiones de conferencia. Hoy el turno le toca a Enrique Sánchez, presidente de la Logia, y nos compartirá un tema especial que se denomina una lección espiritual. Bienvenidos todos y adelante, querido Enrique. Muchas gracias. Bienvenidos todos. El tema es una lección espiritual. El discípulo va al maestro sin condiciones. Va, pero para no volver. Para él son dispersadas las ilusiones de la materia y desde entonces en adelante es un extranjero en el mundo de las acciones, aun cuando debe permanecer en él de nuevo. Eh, Esto tiene relación precisamente con que cuando un discípulo dirige sus pasos hacia, hacia un maestro, ya sea su maestro interior, o hacia un maestro, un adepto, va pero sin condiciones, es decir, va dispuesto a todo lo que haya que afrontar, a todo lo que haya que aprender y a todo lo que haya que acatar, porque el discípulo tiene que acatar de acuerdo a las reglas que están establecidas por los maestros, porque también los maestros están sujetos a las mismas reglas, a las mismas leyes. Entonces un discípulo no puede poner condiciones para recibir la enseñanza, para recibir las directrices que le habrán de llevar a un estado de elevada espiritualidad. Es una vida llena de sacrificio, llena de ofrendas a cada paso. Entonces, por eso dice que va al maestro sin condiciones. Y además va, pero para no volver, es decir, ya no volverá al mundo de la materia en el sentido de que ya no le interesará el mundo de la materia, ya no le proporcionará placer como hasta antes de ir hacia el maestro, antes de ser aceptado como discípulo, tenía interés en las cosas materiales, todo lo de sus emociones. Y aquí cabe hacer una extensión de la explicación que di a la pregunta que la semana pasada hizo Salomón con respecto a si los maestros sufren por el sufrimiento de la humanidad. Entonces yo di una explicación y dije que no. Pero eh, en la plática que dio nuestra hermana Dulce Yasmín, lo aclaró, pero yo no quise interrumpir. Ahí dice que los maestros, los adeptos, no pueden sentir sufrimiento porque ya no tienen los sentidos de la sensación de lo que acabo de hablar, del placer y del dolor, ya trascendieron esa etapa y por lo tanto ya no hay manera de que puedan sentir. Y a eso se refiere. Va, pero para no volver, es decir, para no volver al mundo de las sensaciones, que son las ilusiones de la materia. A eso se refiere. Entonces, eh, dice, y desde entonces en adelante es un extranjero en el mundo de las acciones, aun cuando deba permanecer en él de nuevo. Recordamos lo que dijo el Señor Jesucristo también, que nadie es profeta en su tierra. Es decir, él pero vuelve como un extranjero, como alguien extraño a ese medio ambiente, porque él ya no pertenece a ese medio, su conciencia ya no pertenece a ese mundo, al mundo de las acciones, al mundo de los fenómenos donde estamos inmersos, aunque por un servicio a la humanidad deberá permanecer materialmente en su cuerpo, en él, pero no en su conciencia. Flamígero es el crisol de la prueba y grande es el peligro en cuanto ha alcanzado el neófito los estados de excitación
es los estados del conflicto, donde di la explicación hace rato, donde la materia se niega a abandonar al ser humano que ya se está elevando y se aferra a él, entonces donde se produce esa excitación. Es el reto para el discípulo. Tiene que vencer. A cada uno de los pasos que da, le aguardan en acecho los enemigos del espíritu para destruir su soberanía y rechazarle otra vez al plano de la materia. Estos enemigos viven en la materia y están persuadidos de que su existencia permanece confinada a ella. De aquí su decisión a mantener la materia apartada del conocimiento del espíritu. Su seguridad depende de las tinieblas y del pecado, pues son hijos de estas condiciones y cesarán de existir cuando la lámpara que arde en el interior lance su luz sobre el mundo, no el planeta, sino sobre el mundo que le rodea, sobre el mundo al que ha estado acostumbrado a vivir. Entonces, esa lámpara es la generadora de la luz espiritual que emana en este caso, de Budi, del alma espiritual. Y entonces ya no puede ser tocado. Y si es tocado, no le hará daño, por supuesto, porque la materia ya no puede perjudicar al espíritu. Y entonces es lo que habíamos explicado en la sesión correspondiente a la vida de Cristo, que la materia por todos lados va a tratar de influir al ser humano que se está elevando y va a tratar de tenerlo atado a este plano de ilusión. Cuando hablamos de materia, nos referimos al egoísmo, a la mentira, a los celos, a la vanidad, al orgullo, a todo eso que nos ocasiona conflicto, a todo lo que nos produce amargura y demás. Ese es el resultado final, aunque por el momento podamos tener cierto placer, pero irremediablemente el placer nos lleva al dolor. Entonces, cuando dejan de existir esas condiciones, prácticamente deja uno de existir para ese mundo, prácticamente. Las tentaciones obstruyen el camino de aquellos que piden mucho sin merecer ni tan siquiera un poco. Tan pronto como el estudiante se pone en contacto con lo oculto, se encuentra en el umbral con los demonios que por él mismo vagan. Los demonios de la concupiscencia, de la inconstancia, de la suspicacia y de la cobardía. Efectivamente, estas tentaciones siempre van a estar presentes en la mente del hombre. Aquí el reto es de que el discípulo no debe caer ya más en ese tipo de tentaciones, en esas sugerencias que le hace la materia. Manifiesta con 1000 rostros, por supuesto. El mal tiene 1000 rostros, el diablo tiene mil rostros. Y entonces el discípulo va a resistir, tiene que resistir porque para eso se preparó mucho tiempo. Entonces, esto también pudiéramos hacer alusión a las tentaciones a las que fue sometido el Señor durante los 40 días de ayuno. Entonces, recordemos cómo el diablo le ofrecía riquezas, le ofrecía poder, le ofrecía una serie de ventajas, pero ventajas para la personalidad egoísta, no para un ser elevado como estaba ya el Señor Jesucristo, en ese estado de conciencia tan elevada. Debe el estudiante encontrar en sus propias intuiciones todas las pruebas necesarias para demostrar la existencia de los maestros de sabiduría en esta tierra. Tras el biombo de los sentidos reposa el alma del hombre, factor insondable del universo, tan desconocido para su poseedor como para los que le observan. Entonces, cuando habla de sus propias intuiciones, acerca de que debe
obtener todas las pruebas necesarias para demostrar la existencia de los maestros, no quiere decir que para demostrarlo a los demás, sino para demostrarse a sí mismo, para estar totalmente seguro de la existencia de esos maestros de sabiduría y a los cuales él va a tener que sujetarse y a los cuales él va a seguir sin condicionamientos de ninguna naturaleza. Cuando digo naturaleza me refiero a naturaleza material, egoísta. Bien, entonces tras el biombo de los sentidos reposa el alma del hombre, es decir, que detrás de la materia ahí está el verdadero hombre, que es un factor insondable del universo, porque es el espíritu eterno. Y ese espíritu eterno es tan desconocido para su poseedor, es decir, para el hombre, como para los que le observan. Es la intuición su único medio de comunicación y el lenguaje de la misma es comprendido únicamente por aquel que posee los conocimientos arcanos u ocultismo. Entonces vemos aquí cómo ya no se va a establecer una comunicación entre la mente que está turbada por pensamientos de todo tipo, pensamientos que tienen que ver, que tienen relación con lo mundano. Ya no, porque recordemos, hemos estado hablando mucho acerca de la intuición, es la mente iluminada que ya no conoce el egoísmo, y si lo conoce ya no lo practica. El orgullo tampoco, la vanidad, nada de eso, eso está alejado completamente de, de su nuevo estado de conciencia, que es la intuición. Y solamente a través de la intuición se puede comunicar con lo más elevado, porque en los planos más elevados solamente cabe aquello que es puro. Y en este caso, el lenguaje espiritual es un lenguaje puro, es un lenguaje de amor. No hay la más mínima pizca de egoísmo. Entonces, esto solamente lo pueden comprender aquellos que ya poseen estos conocimientos del ocultismo. Y el ocultismo, recordemos, que es la máxima expresión de la ciencia del amor, de la ciencia de la compasión. No se refiere a las artes ocultas, sino a las ciencias ocultas. En cuanto el maestro ha iniciado a su discípulo, pone el sello del misterio sobre sus labios y aún los cierra para evitar el peligro de la debilidad o de la indiscreción. Como ya el maestro ha tomado a su discípulo como si fuera su hijo, entonces el maestro va a proteger a su hijo. Y entonces aquí va a poner en práctica aquello que en ocultismo es llamado el sigilo, es decir, todos estos conocimientos que no deben saber los mundanos serán transmitidos por el maestro de labios a oído directamente, es decir, no se hará una gran expresión pública acerca de estos conocimientos. Por eso precisamente también el Maestro Jesús enseñaba a través de las parábolas. Por eso dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sí, es decir, oídos, pero para entender aquello que podían entender los que ya estaban enterados, los que ya sabían, los que ya estaban iniciados. Por eso se supone que sus discípulos eran discípulos iniciados, no importa en qué medida, en la primera iniciación, en la segunda, etcétera. Pero ellos ya sabían de qué es lo que estaba hablando su maestro. Ellos lo comprendían desde un punto de vista oculto, no desde el punto de vista como por los ejemplos que ponía, que eran relacionados con pescadores o con las actividades que eran propias del entorno donde se estaba desarrollando todo ese drama.
Y aquí dice que aún lo cierra para evitar, cierra los labios para evitar el peligro de la debilidad o de la indiscreción. Sí, porque un discípulo recién iniciado puede caer en este problema porque las fuerzas que lo atacan son muy grandes y él tiene que defenderse por sí mismo. El maestro solamente le protege con su energía, pero el maestro no le evita hablar ni le evita, es decir, físicamente, no le tapa la boca, pero sí a través de su enseñanza le dice que tiene que ser discreto y que tiene que guardar silencio de eso que solamente se le otorga a aquellos que tienen derecho, porque lo ganaron, a saber acerca de las cosas ocultas, a nadie más. Claro, una indiscreción puede poner en peligro no solamente al discípulo, sino a otros, que para evitar el peligro de la debilidad o de la indiscreción al discípulo se le indica que no debe de dispersar ese conocimiento que se le ha dado, porque es única y exclusivamente para él, para nadie más, y es su responsabilidad guardar ese secreto. Por eso entonces el maestro lo instruye acerca de que no debe hablar de esos temas abiertamente, solamente entre los que eh, saben de ese tema y particularmente en todo caso solamente con sus condiscípulos, sus compañeros, porque cada maestro tendrá dos o tres o más discípulos en conjunto y aún hay ocasiones en que el maestro eh, prohíbe o pone un candado ahí para que no haya comunicación entre ellos porque pueden dañarse, porque no todos tienen el mismo carácter. Entonces, todo eso es muy delicado y tratan de los maestros de que no salga ni una sola palabra, ni una sola sílaba de esto que se ha comunicado. Adelante. Es el sentimiento del aislamiento personal el que es causa de la muerte. La genuina filantropía pone al individuo en relación con el Espíritu Divino y le concede así la vida eterna, siendo el Espíritu Divino todos aquellos que por sí mismos se han puesto en relación con Él encuéntranse necesariamente relacionados con otras entidades que gozan de las mismas relaciones. De aquí el que los Mahatmas permanezcan en relación magnética y constante con todos aquellos que han logrado libertarse de la naturaleza animal inferior. Por este medio es como los Mahatmas tienen que ser conocidos ante todo. Bien, eh, como dije, al discípulo se le indica que no debe comunicar lo que ahora sabe, porque es un peligro para los demás y para él mismo. Esto representa para la materia, representa, eh, eh, es decir, para el discípulo representa la muerte, el estar aislado representa la muerte, pero de la personalidad, ¿sí? No del verdadero ser, ¿sí? Entonces, la genuina filantropía, es decir, dar sin esperar nada a cambio, pone a ese individuo, a ese discípulo, en relación con el Espíritu Divino. El Espíritu Divino da, no, no retiene. El Espíritu da. Y entonces por eso se le concede así la vida eterna. Y como el Espíritu Divino es omnipenetrante, todos aquellos que por sí mismos se han puesto en relación con Él, encuéntranse necesariamente relacionados con otras entidades que gozan de las mismas relaciones. Es decir, que se establece una relación entre iguales, entre aquellos que están en las mismas condiciones de elevación espiritual. Y no hay egoísmo ahí,
simplemente que los egoístas no pueden estar en ese estado de conciencia. Bien, y la relación que mantienen los adeptos o los maestros es una relación magnética, constante, con todos aquellos que han logrado libertarse de la naturaleza animal inferior. Entonces, eh, una vez que se libera de la naturaleza animal inferior, el ser humano puede tener conocimiento de estos grandes seres, puede entrar en contacto con ellos de cualquier manera. No, no es que se siente a platicar en un parque o en sueños, vaya a un lugar especial, no, sino que ya las energías de los maestros con la energía de estos seres que se han liberado de los deseos animales, entonces ya se establece un contacto magnético, ya hay una relación ahí natural. Ni el maestro tiene que buscar al discípulo, ni el discípulo al maestro. El discípulo con sus acciones ha dado el paso hacia el maestro y el maestro responde. Dice el maestro KH que si el discípulo da un paso hacia el maestro, es decir, si eleva su conciencia hacia lo espiritual, el maestro lo sabe y el maestro dará dos pasos, no uno, sino dos pasos para acercarse a ese ser humano que se está acercando al sendero de la santidad. Hasta que el maestro te diga que vayas a él, o sea, por su magnetismo, permanece con la humanidad y trabaja del modo más altruístico en pro de su progreso, de la humanidad y adelanto. Esto solamente puede ser causa de la satisfacción verdadera, es decir, no una satisfacción orgullosa o vanidosa, sino la satisfacción espiritual del deber cumplido. El deber cumplido es amar a todos sin condiciones. Entonces, mientras, mientras no exista el llamado del ser interno, vamos a decir, del maestro interno, entonces el discípulo o el ser humano debe permanecer con la humanidad, sirviéndole a la humanidad, sirviéndole de manera inegoísta, lleno de amor, dando todo a cambio de nada. ¿Qué es un Mahatma? ¿Es su cuerpo físico? No, pues tiene que perecer más o menos pronto, es decir, el cuerpo físico. Si bien puede ser conservado durante un periodo de tiempo que para nosotros resulta larguísimo. Cuando dice tiene que perecer más o menos pronto, estamos hablando quizá de 100, 200, 300 años, porque los maestros de sabiduría, por su karma, tienen que permanecer encarnados durante todo ese tiempo porque además están sirviendo a la humanidad. Entonces, para ellos no representa ningún sacrificio, ningún esfuerzo, nada, porque los maestros eh, envejecen, sus cuerpos físicos envejecen muy lentamente. Se habla en las cartas de los Mahatmas que hay maestros que hablan de otro maestro eh, que lo han conocido desde hace décadas y que realmente no ha habido ningún cambio físico, porque necesitan de ese cuerpo físico que esté en las mejores condiciones para poder servir, para que ese cuerpo le sea útil para el servicio que está prestando. Y vaya que son trabajos verdaderamente extenuantes. Por eso se necesita un cuerpo físico sano completamente. Bien, entonces dice, y para conocerle a él verdaderamente debe serlo por medio de la individualidad en la cual él permanece. Es decir, la individualidad es la mente superior. Eso es lo que es la individualidad. Entonces, a través de la mente superior debe permanecer, que es la individualidad más elevada, que es la mente superior ya iluminada completamente.
El saber aumenta en proporción del uso que hacemos del mismo. Cuanto más enseñamos, tanto más aprendemos. Por lo tanto, busca la verdad con la fe de un niño y con la voluntad de un iniciado. Da parte de lo que tú posees a aquel que no posee la necesaria para su consuelo durante la jornada. Un mero susurro del misterio divino que llegue a los oídos de un caminante exhausto borra en ti las manchas de muchas malas acciones cometidas durante tus emigraciones a través de la materia. Bien, hemos dicho aquí que cuán importante es que quienes están en posibilidades de proporcionar una plática y de esa manera difundir el conocimiento a otros dentro de la sociedad teosófica, eh, es muy importante porque en la medida que preparamos una charla, estamos aprendiendo y la verdad es de que yo estoy muy agradecido por el hecho de que tenga yo la posibilidad de que acepten que yo pueda ser un difusor de este conocimiento, porque aprendo cada vez que estoy preparando un tema, estoy aprendiendo. Yo se los agradezco por el hecho de que estén aquí interesados en este conocimiento, porque estoy aprendiendo, por supuesto. Entonces, eh, eso representa también un compromiso para mí mismo o para aquellos que aprenden más, que saben más, también en la proporción del saber, también aumenta el grado de responsabilidad que se tiene frente a la vida o frente a karma. Bien, por lo tanto, busca la verdad con la fe de un niño. Aquí fe es convicción. Busca la verdad con la convicción de un niño, es decir, con la pureza de un niño, con la conciencia pura de un niño. O sea, vas a estar convencido de que lo que buscas es la verdad por la verdad misma, no para beneficiarte a ti mismo. Y con la voluntad de un iniciado, es lo que hablábamos en el estudio del libro acerca del poder de la voluntad que hace que este iniciado no vuelva los pasos hacia atrás. ¿Por qué? Porque el poder de su voluntad es tan grande ahora que él solamente ve hacia arriba y hacia adelante. Bien. Y por ello mismo, aquí está donde ha de cumplirse con el compromiso, da parte de lo que tú posees a aquel que no posee la necesaria para su consuelo durante la jornada. Entonces, debemos dar como da una madre a su hijo, como da un padre a su hijo amado, así, sin ninguna condición, de, más que por el hecho de que hay un amor que se quiere dispensar para fortalecer, para dar consuelo a, a un ser humano que requiere de, de un apoyo en este sentido. Entonces, el discípulo debe hacer eso y lo hace fundamentalmente. Esa es la enseñanza. Un mero susurro del misterio divino que llega a los oídos de un caminante exhausto borra en ti, es decir, una sola demostración de ese amor incondicional que es como un susurro para el alma de ese caminante exhausto que dice de los oídos, pero de los oídos del alma, ¿sí? Borra en ti las manchas de muchas malas acciones cometidas durante tus emigraciones a través de la materia. Es decir, una acción que no esté manchada por el egoísmo seguramente borrará muchas de las, o quitará muchas de la carga kármica que tenga ese ser humano que realiza una acción de esa naturaleza. Y ahora que escuchamos esto, no debemos decir de hoy en adelante, voy a hacer algo para que se borre
parte de mi historial kármico. No, porque eso es caer en un error. Hay que hacerlo sin pensarlo, simplemente hacerlo. Si hay un beneficio, que esa es la intención, que haya un beneficio para el otro, no para mí, sino para el otro. Yo no debo sentir satisfacción, más que por ver una cara alegre, una sonrisa dibujada en una cara o en muchos rostros. Nada más. No debemos decir me siento feliz porque ayudé. No, sino estoy feliz porque hay seres felices. Entonces, debemos tener cuidado en este aspecto. Jamás la filosofía puede ser aprendida por medio de fenómenos. Trate de aniquilar el deseo hacia los mismos. Es decir, que la filosofía nos enseña haciendo milagros, haciendo portentos mentales o psíquicos. Simplemente eh, es a través del servicio, como lo que acabo de relatar anteriormente. A todos los estudiantes de ocultismo que existen en el mundo les han advertido sus maestros que es un hábito que satisfaciéndolo, es decir, el de hacer fenómenos, de demostrar poderes, eh, es un hábito que satisfaciéndolo se desarrolla. Es decir, que una vez que se hace por primera vez, la tentación va a estar allí, se va a acrecentar y va a existir la posibilidad de que se vuelva a hacer una y otra vez y entonces se pierde energía en cosas de demostración que son de demostración de poderes que resultan inútiles porque la energía que debe utilizarse para hacer un bien a otros se está utilizando en cosas banales. Vale más abandonar el estudio que caer en los peligros de la magia negra. Y porque al sentirse empoderado y al demostrar sus poderes, se está haciendo más vanidoso, más egoísta y decir, atraer la atención, quiere traer la atención de todos para que lo vean, que es poderoso, que puede hacer portentos con su mente y, y entonces eso lo hace caer en los peligros de la magia negra, porque el siguiente paso será hacer cosas para ganar dinero o para perjudicar a otros o ayudar a otro o a otros a que perjudiquen a otros con sus poderes. Así que esto es muy delicado. Es el sentimiento del yo mismo o del mí mismo, un huésped pasajero tan solo, y todo cuanto con él se relaciona a manera del espejismo del desierto, es decir, pura ilusión, pura imaginación, nada más. El mí mismo, es decir, es el egotismo, ¿no? El hombre es víctima de lo que le rodea mientras vive en la atmósfera de la sociedad. Sí, por supuesto, porque si no tiene miras elevadas, entonces se convierte en uno más de la gran masa y hace lo que los demás hacen sin conciencia de nada. ¿Puede el Mahatma desear favorecer todo lo posible a uno y sin embargo, sin ser impotente para ello? Es decir, si no tenemos, podemos tener al mejor de los maestros con la mejor intención, pero si no está uno preparado, entonces no tenemos esa potencia, somos impotentes para poder realizarlo y entonces de nada sirve tener al mejor maestro si no tenemos la voluntad necesaria para poder avanzar en este territorio o en este camino. La voluntad del neófito, es decir, del recién iniciado, tiene que ser también el imán que únicamente debe llamar la atención del Mahatma. ¿Sí? Es decir, que si una vez de que está iniciado, pero no tiene el poder de voluntad suficiente, el maestro no pondrá mayor interés en lo que haga. Sigue sus atracciones a manera de la aguja con los polos, voluntad y pureza. He aquí las cualidades que abren el arcano a la presencia de un adepto. La mera consideración entusiasta no produce ningún efecto. Las almas débiles
se contentan con meros deseos. Las grandes poseen voluntades, es decir, hay que ejercer el poder de la voluntad para alcanzar lo que deseamos en materia espiritual, las más elevadas, los más elevados estados de conciencia se logran a través de la voluntad, porque hay que vencerse a sí mismo, a la personalidad que somos nosotros, que está llena de defectos, llena de vicios. Entonces, por eso el poder de la voluntad es tan importante para hacer estos trabajos espirituales, ¿sí? Eh, considerar que uno es un entusiasta no produce ningún efecto. El entusiasmo no produce ningún efecto si no se lleva a cabo eh, la acción correspondiente. Por eso es tan importante hacer, no pensar en hacer, no tener una mente idealista, sino una mente efectista, una mente que realice las acciones que el hombre desea realizar. Hay que hacer, no hay que desear solamente, hay que hacerlo. En cada hombre permanecen ocultos los gérmenes de facultades que jamás se desarrollan en la tierra y que no tienen referencia ninguna con este plano de conocimiento. Cuando dice que jamás se desarrollan en la Tierra, no en el planeta, porque ciertamente que aquí en el planeta es donde es el campo de acción, es el campo de batalla, y es aquí donde se desarrollan estos. Pero aquí se refiere que al estado de conciencia terrestre, al estado de conciencia de la materia. A eso se refiere. Entonces, en este sentido, no tiene referencia ninguna con este plano de conocimiento elevado. Es decir, si estamos atados a las cuestiones que tienen que ver con las cosas materiales del plano fenoménico, eso no tiene ninguna referencia con los planos espirituales del conocimiento espiritual prácticamente. Ningún hombre puede juzgar a otros más que con arreglo a la medida de su propio discernimiento. No perjudiques a tus propias posibilidades de desarrollo, condenando en otros la posesión de facultades que no conoces tú. Es decir, que un ser humano que está buscando elevarse tiene que utilizar su propio discernimiento con apego a las normas que dictan la discreción, la honestidad y, por supuesto, el no egoísmo. Porque si estamos pensando, estamos tratando de discernir con egoísmo, entonces estamos retrasando nuestras posibilidades de desarrollo espiritual. ¿Y cómo se hace esto? Pues criticando lo que posee, los poderes que posee. En lugar de eso, en lugar de estar criticando, nos dedicamos a desarrollar internamente nuestros poderes, reconociendo que los demás tienen derecho también a poseerlas, entonces estamos ayudando a que se fortalezcan los otros y no a que nosotros nos estemos debilitando, envidiando o tratando de frenar a través de nuestra envidia, de nuestro egoísmo, la posesión de las facultades que otros ya han desarrollado. El pensamiento se lanza con mayor rapidez que el fluido eléctrico. Cada aspiración resplandeciente centellea y llama la atención del maestro distante que siempre vela. Es decir, si tenemos pensamientos de amor, de compasión, sin esperar nada a cambio, si son altruistas, si son llenas de amor, entonces los maestros perciben que hay vibraciones elevadas que están siendo emitidas por un centro energético que es un hombre determinado, entonces eso llama la atención del maestro. Es como si el maestro estuviera
en un plano elevado físicamente y el planeta estuviera, eh, digamos, poco iluminado y dentro de esa oscuridad de pronto emerge una pequeña lucecita como un foco en la oscuridad y eso necesariamente llama la atención del maestro porque está atento a ver dónde surge una nueva luz, una esperanza del nacimiento de un nuevo Cristo, de un nuevo ser humano que está dispuesto a sacrificar su vida, a ofrendarla en favor de los que la necesitan, de los que necesitan de sus acciones altruistas. Confía al Señor tu carga, o sea, confía en el mismo superior, es decir, en el yo superior. Usa del cuerpo como de un medio para dar mayor fuerza a la conexión con el espíritu y para abrir el camino para sus descensos. Es decir, eh, que uno debe confiar en su alma espiritual, todo aquello que corresponde a nuestras acciones en este plano, teniendo la convicción de que ese yo superior es nuestro verdadero amigo y que usa el cuerpo como un medio para dar mayor fuerza a la conexión con el espíritu. Es decir, porque el cuerpo físico va a ser el instrumento a través del cual se sirve a los demás. Y entonces, eso hace que se abra un camino para cuando el espíritu desee tener contacto para servir a los demás, tenga vía libre, no habrá ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque lo ha hecho ha hecho un camino a través del amor, a través del servicio altruista, sin esperar nada a cambio. Mata la ambición. Es un enemigo mortal y cobarde, cuyo poder sobre ti se haya aumentado por la aprobación de los demás. Y sí, generalmente eh, esto, esto ocurre cuando hay una persona que es ambiciosa, siempre va a encontrar alguien que, que lo esté apoyando, porque es una manera de tratar de hacerle un bien, pero en el terreno espiritual es otra cosa. En Luz en el Sendero dice, antes que los ojos puedan ver, deben ser capaces de llorar. Antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Y aquí dice, mata la ambición. Entonces, tiene una nota. Dice, la ambición es el defecto primero, el gran tentador del hombre que se eleva por encima de sus semejantes. Es la forma más sencilla de buscar la recompensa, la ambición. Esa es la forma más sencilla de buscar recompensa. Ella es la que continuamente desvía a los hombres de sus posibilidades superiores. Sin embargo, es un instructor necesario. Sus resultados tórnanse polvo y ceniza en la boca, como la muerte y el retraimiento. Demuestra últimamente al hombre que trabajar para sí es trabajar para una decepción inevitable. Pero aun cuando esta primera regla parezca tan fácil y sencilla, no la consideres a la ligera, porque estos vicios del hombre ordinario sufren una transformación sutil y reaparecen bajo otro aspecto en el corazón del discípulo. Entonces, por eso dice aquí, mata la ambición. Y recordemos, Luz en el Sendero, de donde les leí esta parte, de las enseñanzas del maestro Hilarión, que es el maestro griego, que así se le conoce, y que fue el maestro de Mabel Collins o Mabel Collins,
Y, y es la misma que escribió estos textos que les estoy leyendo precisamente y que estoy explicando o tratando de explicar lo mejor que puedo. Es la misma. Estos textos son tomados de un libro que se llama Por las puertas de oro, escrito por Mabel Collins, precisamente. Entonces, eh, aquí vemos cómo es un enemigo a vencer, porque fácilmente podemos caer en en esta tentación de la ambición, pero de ambición por lo material, porque más adelante también dice, sea ambicioso, ¿sí? Como los que desean elevarse, como los que desean arrebatar el cielo a través de un alarde de, del poder de la voluntad. Entonces, hay un juego interesante aquí. Primero dice que mate la ambición en el libro este de Luz en el Sendero, pero después dice, sea ambicioso, pero no ambicioso en lo material, sino en lo espiritual. Es karma quien te manda a este mundo, al cual tú llegas solo, en el cual te deja solo y del cual te saca solo. La ley de karma es la ley de la conservación de la energía, lo mismo en los planos mortales que en los espirituales de la naturaleza. Entonces, yo he escuchado que muchas veces en estas pláticas se dicen, ¿cuándo nos mandan? ¿Sí? Cuando nos mandan a este plano, y entonces aquí está claramente dicho, nadie nos manda. Es la ley de karma la que obedeciendo a sus propios designios es, y a esos designios nos atamos nosotros los seres humanos y por lo tanto nadie nos manda. Karma, es decir, la acción que nos hace que estemos aquí son las acciones que nosotros realizamos. Nadie nos manda, ni Dios ni el diablo, nadie nos castiga. Somos nosotros mismos que a través de esa ley de la acción justa que estamos aquí y por nuestras propias acciones y a través de esa ley, nosotros estamos solos aquí, somos responsables de nosotros mismos. Nadie es responsable de nosotros. Y de aquí mismo, de este plano de conciencia, saldremos solos con nuestros propios esfuerzos. Por eso dice, la ley de karma es la ley de conservación de la energía en todos los planos, ¿sí? ¿Por qué es la conservación de la energía? Porque esa energía que nosotros generamos se conserva ahí, la misma que nosotros generamos. Y entonces la ley nos la aplicamos a nosotros mismos. El cuerpo es el retrato de la mente. Sí, por supuesto, como un hombre piensa, así llega a ser. Entonces, lo que somos ahora, con un cuerpo enfermo, un cuerpo bello, un cuerpo armónico o un cuerpo deforme, es el resultado de nuestros pensamientos del pasado. El artista, al contemplar sus discordancias de lo que está realizando, deplora su fracaso, pero no sabe cómo remediarlo. Esto es incumbencia del espíritu y una vez esto verificado, queda lo exterior un reflejo verdadero del alma interna. Entonces, si el alma interna, si el ser superior está moldeando a lo exterior, entonces el cuerpo será un reflejo justo, exacto, de lo que pensamos, de de lo que nuestro pensamiento es en sí mismo y que se proyecta hacia el mundo fenoménico, hacia el mundo de la materia. Eso es lo que somos, el resultado de nuestros propios pensamientos. Somos ese retrato exacto de la mente, tal como se manifiesta en este mundo, en este plano. Adelante. El deber es el río que fluye a través de la vida. Sus ondas son argentinas para todos cuantos permanecen en él, pero amenazadoras para los que raras veces a él se aproximan. Es decir, que aquel que vive conscientemente en la aplicación del deber
que fluye a través de la vida. Entonces, esas, esas ondas de una vibración elevada eh, serán argentinas para todos aquellos que permanecen en ese mundo del deber cumplido, que están cumpliendo con el deber. Y estas mismas energías son amenazadoras para los que raras veces a él se aproximan, es decir, para los que no desean cumplir con el deber, el que sea, o con la serie de deberes que tenemos en la vida encarnados, pues entonces no hay otra sensación o no hay otro retrato más que el retrato del dolor. ¿Por qué? Porque no cumplimos con el deber. El deber es servir. Dice Blavatsky que el deber es aquello que debemos a los demás, particularmente a los más débiles, a los más necesitados, ¿sí? Y que un eh, el ser, el no cumplir con el deber nos hace insolventes, moralmente. Entonces, por eso es muy importante cumplir cabalmente con nuestros deberes y desde luego cada quien lo hará de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a su estado de conciencia. Trata de recobrar tu propia alma. Es el tesoro escondido, perdido en las cavernas de los sentidos. Es decir, que si estamos sumidos en el mundo de la materia, del placer y de todo, del egoísmo, de todo esto, es como si el alma estuviera perdida. Entonces, ese tesoro hay que recobrarlo con las buenas acciones, los buenos pensamientos, los buenos sentimientos. No hay otra manera de recobrarlo. Por ello, hay que alejarnos de las sensaciones que nos proporcionan los sentidos físicos, que son generalmente de placer. No digo que no debamos sentir el placer. Por supuesto que debemos vivir a través del placer, pero del placer más refinado, no de los placeres mundanos, de los placeres más bajos. Su rescate es la redención de muchos renacimientos, es decir, redención, en este caso es la liberación, la liberación de muchos renacimientos. El alma se redime a sí misma, se libera a sí misma de muchos renacimientos, si la rescatamos a través del amor. El vano y del amor y del cumplimiento del deber, por supuesto. El vano y el arrogante reclaman nuestra compasión, el débil y el extraviado nuestra indulgencia, nuestra simpatía el indiferente y tan solo el sabio nuestra admiración. Es decir, no es que sea un reclamo de decir, hey, mírame, aquí estoy, hazme caso. No, sino que este reclamo es que el hombre llama la atención de los maestros a través de sus acciones. A eso se le llama el reclamar la atención del maestro, por supuesto, ¿sí? Eh, para, para poder alcanzar esa redención, esa liberación. Esa liberación, el vano y el arrogante dice que reclaman su atención o su compasión porque ellos necesitan compasión, según ellos necesitan esa compasión, pero son arrogantes y no la merecen. Nuestra indulgencia, es decir, eh, la manera de perdonarle todo aquello que haga mal, ¿sí? El débil, que no sabe a dónde va, pues sí, pide que se le perdone, ¿verdad? Y entonces, pretende ser simpático la atención del maestro cuando no lo merece tampoco. Entonces solo el sabio merece esa admiración, ese respeto de parte de un maestro de sabiduría, porque está haciendo lo correcto,
Por perseverar en la idea errónea de que nos incumben a nosotros deberes ajenos, resultan miserias que le siguen a uno al través de muchas vidas. Esto es un asunto muy delicado porque cuando vemos sufrir a un ser querido, muy cercano a nosotros, o a seres que están cercanos a nosotros, eh, a veces nosotros hacemos las tareas que les corresponden a ellos. Y entonces es como cuando los padres de familia le ven sufrir al niño que le cuesta mucho realizar la tarea escolar para presentarla al día siguiente, va el papá y, entre comillas, se compadece del niño y hace la tarea por él. Ya ve a dormir, no te preocupes, yo te lo hago, no hay problema. Lo que estamos haciendo es retrasar a esa alma que tiene la necesidad de experimentar, de pasar por esas experiencias. Y cuando los demás hacemos el deber que le corresponde, entonces nos perjudicamos a nosotros mismos, perjudicamos al otro que está teniendo la necesidad de hacer algo por sí mismo para crecer y nosotros estamos frenando esa posibilidad, además de nuestras posibilidades. Estamos cerrando puertas para el futuro, para otras encarnaciones, estamos cerrándonos a nosotros mismos las puertas. Cuando nosotros eh, pidamos ayuda, pidamos auxilio, seguramente que no lo habrá porque no energía que debimos hacer, utilizarla para nuestro propio crecimiento, no egoísta, sino para servir a los demás, entonces cerramos la puerta. Entonces esto es muy delicado. Desde luego que es todo un tema que hay que analizar más a fondo y de manera más amplia. Continúa. Observa ardientemente el plano en el cual tú buscas la verdad. No esperes conseguir el conocimiento del alma a través de las avenidas de los sentidos. Sí, por supuesto que los sentidos físicos no nos llevan a otro lugar más que a la búsqueda del placer egoísta y eso no nos lleva al camino de la verdad. El camino de la verdad se encuentra a través del servicio, a través del esfuerzo, del sacrificio por los demás, de entregarles a los demás nuestra vida sin esperar nada a cambio. Esto se repite una y otra vez en el discurso que estoy comunicando, pero pues se hace necesario porque una y otra vez tenemos que repetirlo para tratar de desapegarnos de aquello que es egoísta. Adelante. Karma es a manera de la cepa que aumenta en robustez en el transcurso de años sin interrupción y que se adhiere tan fuertemente con sus sarmientos que resulta tan fuerte como la armazón misma a la cual se adhiere. Puede destruirse cortando sus brotes, pero estos se renuevan en otras formas de vida. La armazón queda libre una vez destruida la raíz. Sí, si nuestra estructura mental, nuestra estructura emocional sigue alimentando a, a esa cepa que está en nosotros, que es una cepa de vicios y de debilidades, pues entonces si nosotros a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y deseos, le seguimos dando fuerza, pues se va a robustecer, se va a hacer más fuerte y se va a hacer tan fuerte como la estructura mental del yo superior, y entonces el yo superior va a tener que batallar más, va a tener que luchar más para vencer esa fuerza que se ha erigido con tanto poder como el poder mismo del espíritu inmortal. Entonces, la batalla es tremenda. Por eso se hace tantas recomendaciones acerca de vencernos a nosotros mismos. Habrá que leer los primeros preceptos del Bhagavad Gita, ahí donde empieza a desarrollarse la batalla de Kurukshetra, porque esa es la batalla de nosotros, la batalla del espíritu contra la materia. Y allí el Señor Krishna llama a Arjuna a cumplir con su deber, cumple con tu deber. O sea,
el deber de imponerse por encima de la materia. Eso es, esa es la enseñanza. Los malos pensamientos corroen el carácter. Únicamente el espíritu posee poder sobre el carácter para purificarlo, pero para que el espíritu pueda hacerse dueño de eso, es menester luchar contra nuestra personalidad y todo lo que trae eh, adherido, que son todos los vicios, todos los defectos del carácter que nosotros tenemos, todas las expresiones de desamor que poseemos como personas, eh, por supuesto, que estorban, que nublan, por supuesto, la luz del espíritu. Entonces, necesitamos irnos elevando en la medida de nuestras posibilidades, trabajando más en pro del amor, en pro del altruismo, y de esa manera iremos purificando nuestro carácter. Los efectos acumulados de muchas vidas los llevamos nosotros encima desde la una a la otra, es decir, de una vida a otra. Esta es la clave para comprender la imparcialidad perfecta de la naturaleza. La injusticia aparente de los estados diversos de bienestar queda explicada por el hecho de que hemos conocido estados anteriores de existencia. Es decir, que nosotros debemos ver en la ley de karma y la ley de reencarnación precisamente que hay un estado de plena justicia, porque tenemos una historia que viene de atrás, tanto para lo bueno, para lo malo. Por eso dice la injusticia aparente de los estados diversos de bienestar queda explicada por el hecho de que hemos conocido estados anteriores de existencia, es decir, hemos estado encarnados anteriormente y nosotros somos ahora los hijos de ese padre que es el pasado, ¿sí? Y hoy, en el presente, somos los padres de el futuro hombre con sus consecuencias que seremos en otra encarnación o en otras encarnaciones, ni más ni menos. Dios ahí no tiene nada que ver. Son sus leyes divinas las que, una vez violadas, traen consecuencias. Y si las obedecemos, también traen consecuencias buenas para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Cada esfuerzo espiritual hecho ahora producirá sus consecuencias, ahora mismo y también en la encarnación próxima. Bueno, esto ya lo expliqué. La clave para muchos de los grandes misterios de la vida hay que buscarla en la reencarnación. Es la única solución posible para los enigmas de la existencia. También creo que ya quedó explicado en la intervención anterior, en el hecho de que nuestra historia está hecha de los hechos del pasado y hoy somos el resultado de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones del pasado. No hay más. La regla del Mahatma es el aproximarse a cada uno en cuyo interior brilla, aunque tan solo sea con el más débil fulgor, la más ligera vislumbre de la luz verdadera. A ninguno de los que desean ser socorridos se le permite que perezca. Es decir, que una vez de que se entra en la corriente del deseo de superación espiritual, entonces los maestros van a estar atentos y ya van a inyectarle de sus energías a ese ser humano que aunque esté lleno de defectos, van a impulsarlo, van a ayudarle con sus energías para que pueda fortalecerse y continuar, aún con sufrimiento y aún con su propio karma doloroso, va a tener que seguir. Las energías de los maestros le ayudarán a soportar el peso de la vida y de las dificultades. Así que tomemos en cuenta esto y veamos, entendamos que ningún esfuerzo que esté encaminado a la elevación espiritual de los demás será mal correspondido por la naturaleza, en este caso representada por la energía de los maestros de sabiduría. Vamos adelante con lo que tengamos, con nuestras fuerzas, hagamos el esfuerzo de dar lo que podamos sin esperar nada a cambio.
La historia de nuestro deseo por el desarrollo espiritual la escribimos durante el día con cada una de nuestras aspiraciones hacia la verdad, con nuestros pensamientos y acciones, y durante la noche con las luchas de nuestra alma. Sabemos que en el día tenemos aspiraciones y realizamos acciones que corresponden a nuestra vida cotidiana y que hacemos cosas buenas y cosas no muy buenas y cosas francamente que son malas. Pero si nuestras aspiraciones son de hacer eh, la voluntad de nuestro ser interno, serán cosas buenas, por supuesto. Y esa es la historia que hacemos cotidianamente en el plano físico. Pero durante la noche ocurren actos de los cuales no estamos conscientes, porque durante la noche o durante el estado en que el cuerpo está dormido, nosotros como almas seguimos trabajando en el plano de la conciencia del alma, es decir, del yo superior, en el plano mental superior. Ahí estamos realizando actividades. Entonces, el karma que tenemos hoy en día, con el que estamos nosotros viviendo, tiene que ver también con esa lucha del alma durante el tiempo en que estamos, el cuerpo físico, el cerebro físico está inconsciente. Y entonces por eso tenemos cosas buenas que que por las acciones realizadas durante el día no mereceríamos tener las bendiciones que tenemos en la vida. Pero como el alma sigue trabajando durante el sueño, pues entonces también el alma no puede hacer cosas malas. El alma, el yo superior solamente hace cosas buenas. Entonces es parte de la cosecha del karma que tenemos hoy en día también. En las páginas del libro de karma escritos están, hasta en sus detalles más insignificantes, nuestros esfuerzos individuales. Cuando la débil voluntad sea ya suficientemente enérgica para impedir más renacimientos en este mundo, en el cual el espíritu vive soñando, encontraremos en la existencia real todos cuantos capítulos hayamos escrito durante nuestras transiciones todas. Es decir, que cuando ya tengamos la posibilidad de vivir conscientemente en el espíritu despierto del que somos nosotros, entonces veremos la realidad de todo lo que hemos sido y entonces veremos han sido las causas que nos han traído a los renacimientos, pero que gozosamente ahora ya lo conocemos y entonces ya no volveremos a caer porque tenemos la suficiente fuerza, el suficiente poder para no volver los pasos hacia atrás en nuestra existencia. Entonces únicamente seremos capaces de leer el libro entero desde el principio hasta el fin y podremos conocer la naturaleza de la larga jornada desde el espíritu a la materia para volver de nuevo al todo. Es decir, desde el descenso a la materia, por primera vez a través de los reinos elementales, minerales, vegetal, animal y hasta el estado en que nos encontramos como seres humanos, y cuando se vuelve el hombre un superhombre que trasciende a su humanidad terrestre y que se eleva a una condición celestial, es entonces cuando tenemos la capacidad de ver toda la historia de nuestra vida desde que empezó nuestro viaje hace millones de años. Esa es una maravillosa esperanza por la que debemos luchar constantemente. Cada ejercicio, cada trabajo, cada acción que realicemos, ofrendémosla a la vida una para que nosotros tengamos más pronto tener la oportunidad de conocer estos elevados estados de conciencia. No es fácil, pero es nuestro trabajo, es nuestro deber y es hacia donde nos encaminamos finalmente. El conflicto de la intuición contra la inteligencia ha cubierto a la humanidad con las ruinas de la desesperación.
Jamás se rendirá el hombre a consentir ser el vehículo permanente de ninguna clase de ideas, a menos que satisfagan por completo a la totalidad de su naturaleza. La unión tan solo de la inteligencia y de la intuición terminará el conflicto. Entonces, aquí me refiero nuevamente al libro que estamos estudiando de la vida de Cristo, cuando la mente humana, cuando el yo superior se ilumina a través del poder del desapego a la materia, se purifica esa inteligencia superior y es entonces cuando surge la intuición y que se funden en un abrazo amoroso, espiritualmente hablando, y se convierte en el cuerpo causal y el cuerpo crístico, el cuerpo de la sabiduría divina. Ese es el camino para terminar con el conflicto entre el espíritu y la materia. Como lo hemos repetido muchas veces, es ahí donde se siente, se vive, se percibe la unidad y es donde ese ser humano glorioso ahora se siente uno con todo y con todos los demás. Coge lo que puedas de las enseñanzas y al desarrollar la devoción, mantén delante de ti tu propio ejemplo. Es decir, el maestro le dice al discípulo que mantenga delante de sí mismo su propio ejemplo, es decir, no el ejemplo de otro, sino el ejemplo de sí mismo, de toda su vida, de todas sus luchas, debe vivirlas y deben ser un ejemplo para sí mismo. Y de ser un ejemplo para sí mismo, será un ejemplo para los demás, porque seguirán sus pasos, por supuesto, no metafóricamente, sino realmente así es como ocurre. Nosotros seguimos las enseñanzas de los grandes seres, esto quiere decir, seguimos sus pasos, seguimos su ejemplo, pero eso requiere de practicarlo, no solamente de hablarlo, de labios para afuera, sino de practicarlo. Eso es una empresa muy difícil de cumplir, pero hay seres humanos que lo han logrado, como el señor Buda, el señor Krishna, Hermes, Platón, Pitágoras y una cantidad importante de estos seres que han alcanzado ese gran desarrollo espiritual y que hoy somos depositarios de esa herencia, de ese legado espiritual por el que ellos no nos cobran ni un solo centavo. Ellos solamente han entregado con amor toda su sabiduría y hoy estamos tratando de comprenderla para ser mejores seres humanos, para ser el ejemplo vivo de nosotros mismos, de nuestro propio ser. Eso es a lo que debemos aspirar. Con esto termino. Muchas gracias. Sé que estuvo muy rica en información la charla, pero espero que algo se quede para nosotros, algo que nos sea útil en nuestras vidas. Muchas gracias. Adelante, Pedro. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerle y yo tengo tres preguntas, igual sobre vamos a este ir tema. vamos una por una, por favor. Claro que sí. La primera dijo ciencias ocultas y artes ocultas, mencionó que era algo diferente. ¿Pudiera explicar la diferencia? Bueno, las artes ocultas son las relacionadas con la hechicería, con Ok, el- 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 la práctica egoísta del desarrollo o la puesta en práctica de esos poderes para beneficiarse a sí mismo y para perjudicar a otros. Esas son las artes ocultas.
Perfecto. Y, y las ciencias ocultas tienen que ver con el desarrollo de los poderes psíquicos que se habrán de poner al servicio de los demás, al servicio de la humanidad, de manera altruista completamente. Perfecto. Muchas gracias. Paso a la segunda pregunta. ¿Sí? ¿Cómo recibo la sabiduría del maestro? Escuché la clase, sin embargo, no me quedó claro si se refería como al maestro que vive dentro de mí, mi yo superior, o algún maestro de los ascendidos, o algún miembro de Teosofía con mayor avance. No, el de teosofía no. ¿Ok? No, porque nosotros no nos consideramos maestros, somos compañeros ¿Ok? de la, del aprendizaje y punto, ¿no? Ahora, del maestro interior, eh, pues sí, en los primeros pasos, pues sí, se puede considerar atender el llamado del yo superior, ¿no? Que es el maestro interno. Pero en este caso se está refiriendo exclusivamente al maestro, al adepto, al maestro de sabiduría, que está aconsejando a los discípulos, a los que tengan la capacidad de comprender sus enseñanzas. A eso se refiere. La clave hay que buscar en la reencarnación. Habló Ah, de eso. sí, Ajá. sí. En la reencarnación se manifiestan los méritos y deméritos que hacemos en la vida. Eso tiene que ver con el karma, por supuesto. Karma es una ley, este, eh, eh, una ley ética que concierne únicamente a los seres racionales. Los seres racionales son aquellos a los que se les puede aplicar normas morales, ¿sí? Entonces, comprendido de esa manera, entonces podemos decir que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y que la reencarnación precisamente sirve para comprender que tenemos un pasado y que en ese pasado hicimos méritos y deméritos y que entonces ahora estamos cosechando con base fundamentalmente en esos méritos que realizamos, que logramos, y en los deméritos también en los que caímos. Y entonces por eso tenemos eh, buenos sabores de boca y sin sabores, por supuesto, en nuestra vida, es decir, goce y sufrimiento. Ok. Entonces, perfecto. Ya lo comprendí. Yo No, pensé no es, que. no es, no es el Dharma, no es el Ajá. Dharma, sino es el karma, ¿sí? Que corresponde a las acciones del pasado y que pudieron ser acciones de mérito o de demérito. De mérito para nuestra superación, por supuesto, para nuestro crecimiento. No porque lo busquemos, sino porque lo hicimos, lo realizamos sin pensar y lo hicimos con amor, y entonces es un mérito para el alma. Y un demérito para el alma es el realizar acciones de manera consciente o inconsciente que demeritan el valor del ser superior, por supuesto, porque le impiden realizar aquello que le es propio, es decir, realizar acciones altruistas, inegoístas completamente. Perfecto. Quedó muy claro. Muy Muchas bien, gracias, Enrique. muy bien. Un abrazo, Pedro. Pues Enrique, ya sabes que tú siempre nos lo explicas con manzanitas y palitos. Y queda tan claro, al menos para mí me queda tan claro que siempre me quedo como el dentista, con la boca abierta. Y pues ahora sí que no es, vamos, esto no tanto es para preguntar, sino para estudiar y volver a escuchar 5 o muchas veces esta clase. Hay que reflexionar mucho porque es muy, muy profunda. A pesar de que te fuiste con cada párrafo, vamos, iba quedando todo muy claro, pero pasábamos a otro y a otro, pero bueno, para mí quedó maravillosamente claro, pero aún hay cosas más profundas que nosotros tenemos que entender cada uno individualmente a su propia percepción. Y son de estas clases que se tienen que escuchar más veces, muchas más. Pero a mí me quedó todo claro y como siempre agradeciéndote por tu tiempo, por tu esfuerzo,
por ayudarnos a sacudir un poquito la polilla que tenemos ahí, y algunos hasta la telaraña, ¿verdad? Y ser consciente de todo esto, no nada más escucharlo, decir, ay, qué bonito, bueno, ya lo escuché, qué padre, ya me voy a dormir, ¿no? No, 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 o sea, tenemos que agarrar el toro por los cuernos y trabajar con eso. Lo más difícil es, pues, entrarle al rodeo y trabajarlo. Eso es lo más difícil, pero pues para eso estamos aquí, si no, pues, ¿para qué vendríamos, verdad? Tenemos que poner en práctica todo eso, que es lo más difícil, pero bueno, pues te agradezco muchísimo, estuvo extraordinaria la clase, la voy a... Pues gracias.